Por mi parte, me iba a comenzar sumándome al grupo de los indignados con Martín por haberme cedido tiempo. Yo también quería que continuase. Luego, muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Y comenzar diciendo que en un momento cuando José Antonio me invitó a participar de estas jornadas, me abrió como un abanico de ítems por si era de mi interés explorar algunos de los asuntos que nos iban a tocar particularmente. Entonces me dediqué, acepté voluntariamente y felizmente a analizar las relaciones entre autoritarismo y narcisismo. Ahora bien, quiero comenzar diciendo que para mí esto es un estudio iniciático, inevitablemente superficial, y que he preferido simplificar algunas cuestiones y mantenerlas que complejizarlas en exceso y ahogarme en una complejidad que no sería capaz de abarcar. Diciendo esto, he distinguido, la comunicación va a estar estructurada en tres partes. Una primera, que es la identificación de un síntoma, de lo que me va a permitir explorar la estructura, digamos, libidinal o pulsional del sujeto neoliberal en la retirada de los Juegos Olímpicos de Tokio del atleta Simone Biles. Después, la idea era una segunda parte que introdujese ese síntoma en lo sistémico de la sociedad neoliberal, y una tercera parte que introdujese, bueno, pues esa dimensión epocal más experiencial y menos sistémica de las dimensiones de la relación entre autoritarismo, neoliberalismo y narcisismo. ¿Cuál es la idea básica, de alguna manera, sobre la cual voy a estar rotando incesantemente? Parto de un concepto como de narcisismo neoliberal que tiene que ver con el autoerotismo mediado por la relación de competencia. Entonces, no solo mediado con la relación de competencia con el otro, sino mediado con la relación de competencia con uno mismo. Entonces, en ese autoerotismo condicionado a la performance en la competencia, la idea es buscar el ejercicio disciplinario que sirve, en términos lacanianos, podríamos decir, para apuntalar la imagen del yo ganador como identidad secundaria. Y en cambio, toda la semántica y todas las imágenes del yo perdedor en el espacio semántico de lo negativo y de lo abyecto del sujeto. Por de ahí un poco el título de la obligación de ganar y el desprecio a los perdedores en la lógica de subjetivación neoliberal. Dicho esto, pongo el cronómetro para no irme del tiempo. Bueno, empiezo. Simone Biles como síntoma, la agonía del ganador. En junio de 2021, la atleta norteamericana Simone Biles se retiró de la competición olímpica de Tokio cuando ya era considerada la mejor atleta del mundo. 7 veces campeona de Estados Unidos, 5 veces campeona del mundo, única gimnasta que había sido campeona del mundo 3 veces de forma consecutiva, en 2013, 2014 y 2015. También la primera mujer del mundo en ejecutar el doble mortal Yurchenko. No sé si recordáis las imágenes como un doble mortal que incluye un tirabuzón y que uno cuando lo ve no entiende exactamente lo que está sucediendo en el aire. Pero bueno, Biles se retiró por una crisis de ansiedad tras fallar un salto relativamente sencillo para sus estándares. Esto, por lo visto, en argot gimnástico se llama twisty, que es como la incapacidad de hacer algo que anteriormente hacías. Hay toda una especie de plétora de conceptos de pánico y de terror escénico ligados a los errores súbitos que afectan a las gimnastas durante la competición. Al retirarse, dijo a los medios: «Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante que los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos». Obviamente, la retirada de Simone Biles causó un gran estupor mediático. Su renuncia reactivó la reflexión social acerca de la presión a la que se ven sometidas las atletas y los atletas de máximo rendimiento. Más allá del elitismo de élite, su retirada pudo ser calificada de acontecimiento porque miles de personas en todo el mundo se vieron identificadas y representadas en la retirada atleta. La pandemia de ansiedad que se expande en el interior de las sociedades altamente competitivas puso de manifiesto que la retirada de Biles, como más tarde la de la tenista japonesa Naomi Osaka, no es solo un caso, sino un síntoma psicosocial del tiempo en que vivimos. Días más tarde, y en respuestas a las personas que la acusaron de ser una quitter, lo que en español podría ser traducido entre traidora y abandonadora, o incluso de cobarde por dejar a sus compañeros de equipo tiradas, Biles respondía lo siguiente:
He aguantado mucho en los 2 últimos años. La palabra quitter no está en mi vocabulario. Puede que algunos me definan así, pero que sigan hablando. Porque no, les oigo por encima de mis 7 medallas olímpicas. O sea, o desde la cima, lo traducción mal. Que me convierten en la gimnasta más condecorada de la historia, así como la gimnasta americana más condecorada. Estas 2 declaraciones me sirven para identificar lo que podríamos llamar 2 conjuntos pulsionales. Unos orientados a la autoconservación psicológica, que da la espalda a la competición, y otra pulsión narcisista que se identifica, como diría Kant, desde un punto de vista de un narcisismo secundario, es decir, que va de la medalla de oro al ego. Yo medallista, no yo Simone Biles ser humano, yo medallista, no me podéis decir nada porque ya soy una ganadora absoluta. Entonces, en esta segunda declaración, claramente arrastrada por una pulsión defensiva y autoerótica, Simone Biles expresa lo que Freud denominó el narcisismo secundario, que va del objeto al sujeto, es decir, las medallas de oro al ego. En términos de Lacan, quien piensa el narcisismo desde el estadio del espejo, observamos cómo la imagen y el símbolo del yo ganador, concretamente el yo hipercondecorado, es discursivamente apuntalado, incurriendo en varias contradicciones performativas. La primera, decir una palabra que no está en tu vocabulario. Segunda, responder a quien dices no ser capaz de oír desde la cima de tus 7 medallas. Y después, tener que añadir, que esto es muy gracioso, ¿no? De decir, primero, soy la más condecorada de la historia y también la de Estados Unidos. O sea, tener que añadir la condecoración, bueno, de Estados Unidos después de haber aclarado, bueno, que eres la más condecorada de la historia. El caso de Simone Biles ilumina un aspecto central del sujeto identificado con la victoria, la necesidad de apuntalar el yo ganador como lógica inmanente a la psicología del máximo rendimiento. En términos lacanianos, el anudamiento entre lo real, lo simbólico y lo imaginario exige para el sujeto competidor un sobreesfuerzo psíquico en el apuntalamiento de las imágenes del yo ganador como identidad secundaria. A su vez, se refleja claramente la dimensión agónica del ganador que, para reconocerse como ganadora, necesita a las mismas personas que pone por debajo de ella. Al defenderse desde la instancia yo atleta más condecorada de la historia, rompe el lazo equivalencial no solo con las personas que la critican, sino también con aquellas personas que han tirado la toalla sin ser las mejores y también con sus compañeras de equipo. Vemos, por tanto, la simultaneidad de 2 conjuntos pulsionales. Una pulsión autoconservadora que huye de la ansiedad superyoica que produce la competencia y una pulsión autoafirmativa que trata de apuntalar el yo ganador como identidad secundaria. Lo que denomino, así como esquema heurístico, la polaridad Simone Biles, consistiría en afirmar que ambas figuras reflejan la estructura arquetípica del alto rendimiento, es decir, la estructura libidinal del sujeto obligado a autoidentificarse con el yo ganador, resistiendo las promesas de salud mental, descanso y paz de la pulsión autoconservadora. La pregunta es, ¿cómo se resiste el sujeto del alto rendimiento a la tentación de rendirse y descansar? Dejando de lado las cuestiones económicas, por el momento, quedándonos en la dimensión psicológica, la hipótesis es la siguiente. Apuntalando en las pulsiones autoconservadoras, esas pulsiones autoconservadoras, señalándolas como negativas, mediocres, no a la altura de la competencia, asociándola con la derrota y con la no competencia, y por otro lado, reforzando motivacionalmente todo el ejercicio de la psicología deportiva, del coaching empresarial, esa figura de merece la pena tolerar cualquier sufrimiento con tal de estar en la cima. Eso es lo que distingue a los perdedores y los ganadores. Este es el esquema inicial que extraigo de la retirada de Simone Biles con esta contradicción discursiva o con como esos 2 conjuntos pulsionales. Y la idea es trasladarlo ahora a la sociedad neoliberal. Entonces, esta segunda parte está dedicada al dispositivo narcisista en relación con el sujeto neoliberal, la agonía del competidor. En línea con la investigación abierta por Foucault en 1979, Christian Laval y Pierre Dardot dedican valiosas páginas al estudio del sujeto neoliberal como sujeto competitivo y arrojado a un escenario de competencia permanente. Concretamente, señalan en La nueva razón del mundo que la razón neoliberal, cuando construye una sociedad de mercado, apunta a introducir, a restablecer o sostener dimensiones de rivalidad
en la acción y, más fundamentalmente, a moldear a los sujetos para hacer de ellos emprendedores capaces de aprovechar las oportunidades de ganancia, dispuestos a comprometerse en el proceso permanente de la competencia. El mercado, como productor de subjetividad, y sobre todo el mercado laboral, como podríamos deducir de la anterior presentación, se apoya en la burocracia estatal para instalar la meritocracia en todas las fases formativas del sujeto. Como ya señalara Richard Sennett en 1977, no sé si es del 77 o el 80, en su obra Narcisismo y cultura moderna, que las estructuras burocráticas a gran escala funcionan con un sistema de recompensas prometidas basadas en el supuesto talento, la afabilidad personal y el carácter oral del empleado que trabaja. Así, la recompensa llega a estar ligada al ejercicio de la capacidad personal y el fracaso de no ganar la recompensa, de hecho, una necesidad sistémica, dado que las grandes burocracias son agudas pirámides, es interpretado por quienes se encuentran en las posiciones medias más bajas, cada vez más como un fracaso en su condición de merecedores de recompensa, en virtud de sus personalidades. Creo esto que, como ha comentado antes Cristina, no solamente no ha disminuido en el tránsito del fordismo al posfordismo y en la terciarización de las economías que favorecen como el talento creativo, cognitivo, sino que, en cierto modo, se ha agudizado y la pirámide, aunque no tenga pirámide de forma de gran empresa, sigue estando ahí. La bolsa del desempleo sigue siendo estructural. Entonces, bueno, digamos que esta idea no solamente no ha perdido vigencia, sino que al contrario se ha generalizado y expandido gracias a la mediación de dispositivos tecnológicos que nos conectan con redes de rivalidad y competencia social como Facebook o Instagram, política como Twitter, sexual como Tinder o Grindr, laboral, LinkedIn, donde la obligación de llamar la atención nos retrotrae a las épocas más narcisistas de la infancia, del mira mamá cómo monto en bicicleta al mira mundo lo #eco Freedom Sundays, que soy cuando monto en bicicleta. Dentro de la academia, .edu, la importancia de ser citado y seguido fomenta la ansiedad y la rivalidad desde antes de haber tenido oportunidad de terminar la investigación doctoral. De nuevo, el compromiso con el yo ganador no niega el anhelo del yo perdedor, sino lo que lo retroalimenta e intensifica. Cuanto mayor es el sacrificio personal y psicológico realizado por el sujeto para cumplir las expectativas del yo ganador, mayor es el ensimismamiento y el riesgo de patologías depresivas. Como demostró un estudio publicado en 2018 en Nature Biotechnology, los doctorandos estadounidenses son 6 veces más propensos a desarrollar ansiedad o depresión en comparación con la población general. No tengo la cita de los estudios españoles, pero las cifras son proporcionales. Fenómenos como el síndrome del impostor reflejan la necesidad y la imposibilidad del autoerotismo en aquellas fases de la formación académica en la que el sujeto no goza de un reconocimiento institucional estable. Si pensamos este ejercicio a través de lo que Lacan denominó el estado del espejo, observamos que la búsqueda de reconocimiento social, lejos de ser caprichosa, es algo necesario para el apuntalamiento de una identidad secundaria que contrarreste esta experiencia de no estar a la altura de las circunstancias o la sensación de haber sido positiva o negativamente discriminado por los filtros de la meritocracia debido a sesgos sexuales, raciales o económicos de los procesos selectivos. El ensimismamiento del doctorando con su objeto de estudio desemboca en la fatiga de sí, en la fatiga de sí mismo, rasgo característico de la depresión narcisista. Como señala Sennett en Narcisismo y cultura moderna, la indistinción entre el yo y el mundo, convertido en un reflejo de las decisiones y de los actos valorativos del ego, desemboca en un psicomorfismo, donde todo lo que ofrece el mundo no es sino una continuidad infinita de un yo vaciado. En términos de Sennett, como la gratificación de este exterior oceánico y sin límites nunca parece suficiente, el yo se siente vacío y muerto. El contenido evidente de un desorden de carácter es un no siento. El contenido narcisista es el mundo me decepciona y por eso no siento. El hecho de que la depresión y la ansiedad constituyan las dos grandes patologías del neoliberalismo iluminan por qué la relación entre neoliberalismo y narcisismo no debe ser frívolamente interpretada como un mundo de ególatras o de egoístas insoportables. El narcisismo es más bien un dispositivo compensatorio necesario respecto a las presiones ambientales de la competencia social permanente. Este fenómeno se refuerza en el marco social, el llamado networking, por el cual las relaciones no son un medio,
sino un capital, y el entramado relacional que nos rodea el reflejo de... O sea, quiere decir que no son un fin, sino un medio o un capital, y el entramado relacional que nos rodea es el reflejo de nuestro capital académico acumulado. De este modo, el apuntalamiento del yo ganador, merecedor de la posición que ocupa o pretende ocupar, por precaria que sea, busca rodearse de aquellos que le brindan un reflejo autoafirmativo y se distancia de aquellos que le brinden un reflejo degradante. Conscientes de esta necesidad, quienes ocupan posiciones de prestigio detentan un poder relacional asimétrico y profundamente proclive a las relaciones autoritarias. En estos entornos no dejan de producirse lo que Bourdieu denomina las intervenciones tiránicas de la lucha entre los pretendientes y los detentadores de posiciones sociales privilegiadas. Creo que este esquema, lejos de agotarse en la esfera de psicológica de los sujetos o en la academia, esta era una ilustración pues, de cercanía, pero creo que es una dinámica generalizada por las asimetrías del poder neoliberal. Entonces, esto enraiza en las relaciones salariales que hacen coincidir la apuesta pulsional por el yo ganador con la apuesta por la autoconservación material a costa de la autoconservación psicológica. No sé si se entiende esto, lo he dicho muy rápido. O sea, básicamente, si el narcisismo patológico exige una autoafirmación con el yo ganador, en términos laborales, entonces la autoconservación material y laboral implica la aceptación y el refuerzo permanente de un narcisismo patológico. Y esto recuperaría la importancia de no identificar estos sesgos como algo frívolo, sino algo que afecta estructuralmente pues, a las personas al margen de sus virtudes morales. Este es el segundo factor que debemos articular junto a la polaridad Simone Biles. Si bien el etos competitivo confronta al ego ganador y al ego perdedor, es decir, el ego ganador tiene que estar disciplinando constantemente al ego perdedor, el etos neoliberal hace coincidir las pulsiones del ego ganador con aquellas que están en condiciones de asegurar la autoconservación económica del sujeto. De este modo, la subjetivación neoliberal impone una contradicción despiadada entre la autoconservación económica y la psicológica, por la cual el sujeto está constantemente expuesto a la necesidad de autoexplotarse en circuitos precarios e informales para garantizar simultáneamente su cercanía con los ganadores y su estabilidad económica futura. Como sabemos, allí donde hay dependencia psicológica material, crece la sumisión a la autoridad y el desprecio entre aquellos que compiten por bienes escasos. 3. Última parte. Neoliberalismo, narcisismo y autoritarismo. La agonía del perdedor. Según Adorno, Frenkel, Brunswick, Levinson y Sanford, la personalidad autoritaria se caracteriza por la relación, o bueno, uno de los caracteres, y no voy a profundizar mucho, entre un superego y un ego. Un superego estricto y fuerte controla un ego más débil. El patrón básico de la personalidad autoritaria, leemos en las conclusiones, venía a mostrar, atendiendo a las características de la familia burguesa de mitad del siglo XX, esto es importante porque está contextualizado en un marco familiar epocal, siendo una relación padre-hijo de carácter fundamentalmente jerárquico, autoritario y explotador, puede derivar en una actitud de dependencia, explotación y deseo de dominio respecto a la pareja o a Dios. Y puede culminar en una filosofía política y una perspectiva social que solo dé cabida a un desesperado aferramiento a lo que parece fuerte y un desdeñoso rechazo de todo lo relegado a posiciones inferiores. La pérdida de autoridades familiares, esta tesis del sujeto desorientado, y la crisis de legitimidad del patriarcado, no necesariamente la masculinidad, pero sí de la figura del padre, ya fue asociado por Horkheimer y Adorno en la década de 1930 con la pérdida de puntos seguros para orientarse e identificarse, como se llama la Samir Gandesa de la personalidad autoritaria a la personalidad neoliberal. Esta debilidad relativa del ego en relación al superyo externo, social y anónimo, lleva a una excesiva obediencia en autoridades externas. Pero para que esto sea soportable, a su vez, el individuo, el tipo personalidad autoritaria, tiene que generar una agresividad fuerte con aquellos que son socialmente más débiles. Es por ello que esta personalidad también puede llamarse sadomasoquista. Es sádicamente cruel y potencialmente violento para con los débiles y masoquistamente autosubordinado al poderoso. Como sabemos, la tesis de la personalidad autoritaria estaba ligada a las premisas del psicoanálisis freudiano, aquellas que asocian el desarrollo normativo del ego con, digamos, la confrontación a veces exclusiva o excluyente con la figura del padre. Jessica Benjamin denunció que esta introduce una premisa patriarcal evidente en la medida en que oculta el rol de otras figuras, como la madre o los familiares, en la producción de un ego normativo.
Con todo, creo que no es necesario, para rescatar la importancia de Freud, esencializar el rol del padre para identificar que la constitución del sujeto, como empresario de sí mismo, por utilizar la célebre fórmula Foucaultiana, o el sujeto endeudado de Lazarato, versión huérfana de capitales paternos, no puede encontrar en el entorno familiar una referencia válida para su autoafirmación libidinal, a no ser que sus padres sean ganadores en el orden de la competencia. La autoridad atribuida al hecho de ser padre lleva décadas en crisis. Sin embargo, para el análisis del narcisismo autoritario, creo que ningún producto ha sabido retratar esta crisis con tanta precisión como lo ha hecho la serie Succession, dirigida por Jesse Armstrong y protagonizada por Brian Cox. No sé si habéis visto Sucesión. Sucesión es el retrato del autoritarismo neoliberal encarnado en la confusión de la relación padre-hijo con la de jefe-empleado. El personaje protagonista, Logan Roy, es un tirano avalado por su éxito profesional corporativo, un magnate hecho a sí mismo, cuya característica principal es la de no poder perder. Logan Roy es un dios del Olimpo corporativo, alguien que puede hacer lo que quiera porque nadie tiene el poder de hacerle pagar las consecuencias. Lo terrible de Logan Roy es que, de hecho, es un personaje que sabe que su posición social impide que sea el padre de sus hijos. Sí, como dice Alejandro Zambra en su novela Poeta chileno, ser padre consiste en dejarse ganar hasta que la derrota es verdadera. Logan Roy no puede dejarse ganar. Si lo hace, sus hijos o usurpadores lo devorarían, como de hecho intentan varias veces en la serie. Dicho una vez, donde la competición lo es todo, ganar es lo único deseable. Habría otras lecturas, por ejemplo, de la serie que hablarían de la supervivencia del patriarcado en el neoliberalismo, pero me parece más interesante la clave de la... Bueno, si se asume que el rol del padre no es solamente tiránico, sino que también puede ser afectivo, estaría la imposibilidad del afecto padre-hijo en una relación de empleador-empleado. Y eso daría un buen diálogo con la película esta del Buen Patrón. No sé si la... En fin. En efecto, Sucesión ofrece un retrato fantástico del orden neoliberal donde el ganador se eleva como la única figura capaz de suturar el vacío de autoridad en el interior de las sociedades de mercado. A su vez, ilumina la matriz olímpica y religiosa del neoliberalismo, cristalizada en la emergencia de élites económicas exoneradas respecto de las obligaciones o deudas comunitarias, como diría Espósito, que definen al común de los mortales. Desde la evasión fiscal masiva hasta el lanzamiento de prostitutas desde barcos, que esto sale de la familia Roy, vive en el interior de un paraíso fiscal inmoral donde el fraude, el homicidio involuntario o el asesinato aparecen como signos de inmunidad, como prerrogativas de una élite absolutamente protegida jurídica, económica y políticamente. Esta idea nos permite criticar uno de los puntos ciegos del enfoque de Byung-Chul Han, quien rechaza que el capitalismo pueda atarse de una estructura teológica. A su juicio, creo que es interesante para discutir este punto, a su juicio el capitalismo es solamente endeudador, mientras que la religión exige categorías de deuda, culpa y desendeudamiento. Nuestro argumento, en línea con la tesis de Villacañas Berlanga en Neoliberalismo como teología política, es que el capitalismo neoliberal sí tiene una matriz teológica y que, en consecuencia, es posible identificar disposiciones religiosas en los procesos de subjetivación neoliberal. Según Villacañas Berlanga, la cuestión de hacer de la acumulación de riqueza algo parecido a un deporte es, como yo vi a Habermas, cómo motivar a que todo el mundo entrase en ese deporte. Para ello, la dimensión deportiva tendría que formar parte de una concepción del mundo general de la vida humana. Aquí, teología hace referencia a la racionalización exclusiva que parte de un único motivo elevado a tema central de la existencia. Para ello resultaba imprescindible afinar y aplicar a la vida personal los elementos psíquicos que motivan al deportista en general a enrolarse en una carrera sin fin, por superar récords y metas. Por supuesto, ese elemento psíquico fundamental, y aquí integramos elementos que han sido discutidos en otras ponencias, es el goce. El motivo que se elevó al centro ético necesitado de racionalización fue la euforia del goce. Esta idea prolonga y radicaliza una de las tesis de la Valley d'Ardot y de Wendy Brown,
para quienes el sujeto neoliberal es un sujeto económico perpetuamente obligado a mejorar sus marcas. Podríamos decir un sujeto que se autoevalúa constantemente, un sujeto plusmarquista, comprometido con su propia autosuperación. Por esto comenzaba diciendo que la relación del ego consigo mismo también está mediada por esa dimensión disciplinaria y narcisista. La figura del coach, o sea, que la figura del coach fuese trasladada del deporte al mundo empresarial y laboral por John Whitmore, señala algo importante. El ethos deportivo de la autosuperación y la autoevaluación incesante es tan adecuado para el deporte como para el comportamiento en todas las esferas de la sociedad neoliberal. Esto hace que la búsqueda de riqueza sea en realidad el medio para un fin que no es en sí mismo la riqueza. En términos de Donald Trump, el dinero nunca fue una gran motivación para mí, excepto como una forma de mantener la reputación. La verdadera emoción está en participar en el juego. Este espíritu aventurero y emprendedor no se entendería sin atender a la dimensión teológica inmanente a la meritocracia, que explica por qué esta es tan permeable y transversal a las clases sociales. Porque el neoliberalismo que promueve el sujeto infatigable también es, y en gran medida gracias al deporte de masas, una suerte de religión popular politeísta, que permite generar, por un lado, peñas de fanáticos, bares de parroquianos, y aquí podríamos ver cómo el neoliberalismo, a través de este etos deportivo, sí que tiene una política de oferta, no solo del resentimiento. Genera formas de pertenencia vinculadas desde a los santos de la competición, a los clubes de fútbol, a los clubes regionales. Peñas, algo que en cierto modo dentro de los medios urbanos es más desconocido, pero que fuera de las ciudades es perfectamente conocido, ¿no? Entonces, curioso, antes estaba pensando que cuando se debate a veces de la disolución absoluta y la atomización, muchas veces pecamos de urbanitas, ¿no? Y vemos que en las regiones rurales, en los pueblos, en las provincias, hay todavía un montón de tejidos de pertenencia comunitarios que solo tendrían un análogo, por ejemplo, en las peñas futbolísticas. Entonces, bueno, que la atomización es un fenómeno muchas veces más urbano que rural. Lo que pasa es que en el medio rural se enfrenta a la despoblación, que la verdad es que no sé cuál prefiero. Esto explicaría esta matriz teológico-deportiva, creo que más que teológico-deportiva, de política. Esto explicaría la idolatría a los deportistas como signo de época, desde Cristiano Ronaldo hasta Nadal, dispuesto, por cierto, a sacrificar hasta el último gramo de su cuerpo para seguir ganando, hasta pasando por Kobe Bryant. Estos ídolos de masas producen biografías que los niños leen como hagiografías contemporáneas. Los mantras y las fórmulas proféticas del tipo "si quieres puedes", o el lema profundamente místico de Nike, "Impossible is nothing", o es de Adidas, no estoy seguro ahora, revelan una actitud espiritual que refuerza la creencia en la predestinación a la victoria. Sabemos la lógica de la autobiografía del deportista de élite siempre como tautológica, ¿no? O sea, solamente llega a escribir la biografía porque ha ganado, pero en la biografía siempre aparece la fe de la infancia como un factor decisivo para la conquista del éxito. Bueno, si trasladado esto al conjunto de las estrategias gubernamentales, la promoción del rendimiento, el autoemprendimiento y el sacrificio vocacional ha tenido una impregnación social que todavía está muy lejos de no ser hegemónica. Con todo, este poder de penetración psicológica tiene límites y grietas importantes que explican por qué, a medida que vamos creciendo, el sueño se convierte en resentimiento y frustración. Como ya viera Steinbeck en Las uvas de la ira, la acumulación de promesas incumplidas puede cultivar el malestar y la ira social que se vuelva contra las élites. Pero como Steinbeck no ve exactamente, o sea, posterior a la época en la que escribe el libro, es la capacidad que tiene esa ira para volverse no contra las élites, sino contra aquellos que presuntamente trampean el juego de la competencia, impidiendo que se cumpla la regla meritocrática. Esto es precisamente lo que hablaba Fran el otro día, como este obstáculo hacia el goce es perfectamente aplicable con la identificación de la matriz deportivo-teológica del neoliberalismo. Es decir, es tan odiado como hacer trampas en un deporte.
Como señala el psicoanalista Paul Verhaeghe, no sé cómo se pronuncia, en su obra What About Me? The Struggle for Identity in a Market-Based Society, nuestra sociedad constantemente proclama que cualquiera puede alcanzar el éxito, si solamente tratan de hacerlo esforzándose lo suficiente, mientras al mismo tiempo refuerza el privilegio y pone cada vez más presión sobre los ciudadanos que ya están por demás exigidos y cansados. Un número creciente de gente comienza a fallar, se siente humillada, siente culpa y vergüenza. Permanentemente nos dicen que somos más libres hoy que nunca de elegir el curso de nuestras vidas, pero la elección por fuerza de la narrativa del éxito está limitada. O sea, por fuerza la narrativa del éxito está limitada, que está traducido un poco mal. Además, los que fallan son vistos como perdedores o aprovechados del sistema de la seguridad social. La imagen de los perdedores como aprovechados y tramposos puede resultar permeable a todas las clases sociales, ¿no? Se puede hablar o bien de una casta o bien de los inscritos a las bolsas de desempleo. Sin embargo, y creo que esto es decisivo, para introducir el factor del narcisismo, la propia escisión de las clases es ocultada por el psicomorfismo narcisista. Es decir, si el yo da la medida de lo que es ganar y lo que es perder, la pulsión autoritaria del sujeto neoliberal no se dirige a los privilegiados con los que se identifica, sino con los perdedores de los que pasionalmente trata de distanciarse. Creo esto sería una hipótesis que a este momento cogida con pinzas, pero que sería interesante discutir. Creo que si se hace la matriz narcisismo más teología deportiva, se entiende por qué esa adhesión, pues precisamente de grandes masas sociales, pues a los grandes ganadores. Y curiosamente, cuando se habla de la adhesión a los fenómenos autoritarios, creo que aquí el deporte de masas y esta dimensión olímpica y meritocrática hace un juego psicopolítico fundamental, porque de alguna manera el deporte de élite, en el que el mercado invierte inmensas cantidades de dinero para alimentar burbujas infraestructurales, como en Qatar, como en todos los mundiales, le devuelve al neoliberalismo una imagen meritocrática en la que además aparecen negras, negros, mujeres, hombres, pobres, siendo los ganadores de la competencia. Entonces, el reflejo que ofrece el deporte de masas es precisamente el neoliberalismo, pero ocultando esa dimensión de desigualdad en cuestiones raciales, sexuales, materiales y de clase. Entonces, por así decirlo, si el neoliberalismo le gusta tanto el deporte es porque en cierto modo le devuelve el espejo ideal de sí mismo, le devuelve el reflejo en el que está lleno de sus mejores virtudes y vaciado de sus peores defectos. Desde este punto de vista, la adhesión a aquellos líderes que prometen juego limpio, que esto siempre es una cosa que se ve mucho en Trump, en Bolsonaro, mediante la mano dura contra las minorías, se muestra perfectamente tolerante con los privilegios y los fraudes cometidos por las élites. Esto puede ser contradictorio, pero es perfectamente coherente con la contradicción pulsional del sujeto neoliberal. Por ello, si tiene sentido identificar la fase neoliberal del capitalismo con la era dorada del narcisismo autoritario, es porque ha logrado que la autoestima esté necesariamente mediada por relaciones de competencia y que en dichas relaciones de competencia el referente no sea aquel que denuncia el tablero de juego, sino aquel que hace lo necesario para ganar. Sospecho que desde las grietas del neoliberalismo está emergiendo un ethos mucho menos competitivo y mucho más solidario, en el que tengo muchas esperanzas depositadas, quizás demasiadas para lo que se nos viene encima. Sin embargo, creo que todavía a día de hoy este esquema está muy lejos de no ser el hegemónico. Muchas gracias.